Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer con reverencia la palabra del Señor. Así que si puede silenciar los celulares, voy a agradecerle, hermano. Dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. Oramos. Bendito Dios y Padre, hoy estamos delante de tu palabra. Hoy la Biblia se abrió. Delante de tu palabra estamos, Señor, y contemplamos esta porción de la Escritura y realmente temblamos ante ella, Señor. Pero también te pedimos que nos dé el entendimiento para que en esta mañana, por medio de esta predicación, tu nombre sea exaltado. La gloria de tu gracia sea exaltada, Señor, y la gloria de tu justicia también podamos exaltar. Señor, nos humillamos delante de tu palabra y te rogamos que tu palabra, Señor, hoy quebrante toda dureza, todo argumento que se levantó en nuestra mente o en nuestro corazón como contrario a tu palabra. Tu palabra es la única verdad, Señor, y es la única verdad que nos puede santificar. Padre, también te ruego y te rogamos que traigas salvación por medio de tu palabra. Trae un avivamiento a aquellos que lo necesitan, Señor. Aviva a tu iglesia, pero también trae salvación a los que todavía no son salvos. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje de la Escritura podemos llamarlo la solución del Evangelio. Anteriormente vimos en los primeros versículos del capítulo 3, el apóstol Pablo, por medio de la ley, medio de esa ley de Dios, el apóstol Pablo le presentó a la iglesia que estaba en Roma, derribó todos los argumentos humanos que podía el hombre presentar delante de Dios como para eximirse del juicio. ¿Vieron cuando nosotros a veces somos cuestionados o algún hermano en la iglesia o el pastor nos pregunta? Nosotros siempre argumentamos a favor nuestro porque tememos que nuestra reputación se vea afectada. Tememos nosotros que el concepto que pudiese llegar a tener el hermano, la hermana o el pastor quede arruinado. Bueno, el apóstol Pablo se encargó de arruinarlo con la ayuda de la ley, que ningún hombre tiene ningún mérito posible para ser presentado delante de Dios. Ya luego de que ningún ser humano pueda alegar algo para defenderse en aquel juicio de Dios, el hombre
el ser humano no tiene por qué hablar, sino que tiene que callar delante del juez del universo. Y yo les recuerdo los primeros versículos, si usted lo tiene abierta la Biblia, del versículo 11 al 18, lo vamos a leer. Dice, no hay quien entienda, esta es la realidad humana, esto es lo que dice Dios, cómo somos todos nosotros. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18, el último. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad. No según algún hombre, sino según Dios. Porque el apóstol Pablo, antes de comenzar a describir por medio de la ley, por medio de la palabra de Dios, en qué condición se encuentra toda la humanidad, dice, como está escrito. No era Pablo el que hablaba, era Dios quien decía. Toda la humanidad fue declarada culpable. ¿Sí? Eso tenemos que tener muy en claro. Toda la humanidad fue declarada culpable de pecado delante de Dios. No hay quien pueda salvarse por sí mismo. Hasta ahora vimos nosotros, hasta este capítulo 3, hasta el versículo 18, vimos nosotros la condición pecaminosa, no solamente la condición pecaminosa que se encuentra en la humanidad, sino también que está la humanidad toda sometida al pecado, esclavizada por el pecado. Nadie puede decir, porque si alguien que diga, no, yo me acuerdo que de chico sí busqué a Dios. Si buscaba a Dios es porque Dios lo buscó a usted. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si bien vimos la condición pecaminosa y la condición que estaba sometida a la esclavitud bajo el dominio, el control del pecado, el hombre necesita presentarse justo delante de Dios. Vieron que si usted es acusado por la justicia humana, usted va a buscar las pruebas que lo eximan de toda culpa. Porque usted necesita presentarse como justo delante del juez. Este juez no es un juez humano, no es un juez falible. Es el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. No solamente conoce nuestras obras, sino también conoce el interior de nuestra mente y de nuestro corazón. El hombre necesita presentarse justo. Por eso el apóstol Pablo decía, quedó claro que toda boca se ha cerrado porque nadie puede alegar absolutamente nada. Nadie puede alegar absolutamente nada, ni una palabra. Hasta aquí la palabra de Dios nos llevó a toda la humanidad, sin distinción, por un viaje de un túnel oscuro, muy oscuro. Pero ahora va a mostrar la otra parte del Evangelio, que es la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Va a mostrar la luz gloriosa de nuestro Salvador. Ya había mostrado un destello de esa luz, si usted tiene la Biblia abierta en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Había mostrado un destello solamente de esa luz, Romanos 1, 16 y 17, cuando dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego. Los judíos primeramente porque ellos recibieron la ley de Dios, pero también a los que no son judíos, quiere decir. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Allí había mostrado Pablo, el apóstol, por medio de esta carta, inspirado por el Espíritu de Dios, una luz, un destello de esperanza para el hombre.
El hombre, como le decía recién, cuando digo el hombre me refiero a la humanidad toda. Todo ser humano necesita presentarse delante del juez como justo para no ser declarado culpable, pero nada de lo que pudiese hacer o lo que pudo hacer cualquier ser humano en todos los tiempos, no importa la religión o la cultura, no sirvió absolutamente para nada. Porque el hombre en su naturaleza pecaminosa, todo lo que hacía con sus manos, todo lo que hablaba con su boca estaba contaminada por ese pecado. Todo estaba absolutamente contaminado por ese pecado. Pero el hombre necesitaba una justicia para presentarse delante del juez. Pero ahora Pablo va a revelar esa luz de justicia. Esa justicia no es del hombre, porque el hombre no tiene justicia en sí mismo. No tenemos nada de justo en nosotros mismos. No importa que usted sea la persona más correcta de este planeta. No hay nada justo delante del juez justo, solamente la justicia de Dios. Y ahora el apóstol va a presentar, va a correr el telón oscuro y va a mostrar la luz, el resplandor, el esplendor del Salvador. Versículo 21, volvemos a leer. Pero ahora, dice, ese pero, como decía la semana pasada, bendito pero ahora cambia todo, aparte de la ley, ¿sí? Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, no solamente la ley, ¿sí? El evangelio es la expresión, la manifestación, la presentación de la ley de Dios. Pero aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los judíos, no dice así. Para todos los reformados tampoco dice así. Para todos los buenos no dice así tampoco. Para todos los que creen en Él, en Cristo. Porque no hay diferencia. Gracias a Dios que no hace diferencia, ¿no? El Evangelio en su primera parte presenta la condición universal de la humanidad. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora aparte de la ley. Dios con la ley iluminó toda la condición nuestra. Pero no solamente el Evangelio es la presentación de la ley para derribar toda idea que uno se crea en la mente, todo engaño. No, si yo cuando esté delante de Dios seguramente me va a servir que yo fui una persona muy generosa. No, yo seguramente cuando esté delante de Dios va a servir mi conducta correcta. Puro engaño. Esa es justicia humana. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la justicia del hombre? Es trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Es como si el asesino, el mayor asesino, narcotraficante, violador, secuestrador, va delante del juez y le da un sobre, dice, quiero que me exima de culpa, quiero que me declare inocente. Si es un juez honesto, lo va a acusar por todos los crímenes, más por querer sobornar a la justicia. Así es el hombre cuando quiere presentarse delante de Dios con buenas obras. Seguramente Dios me va a mandar al cielo a mí porque yo fui en vida un excelente papá, un excelente esposo. No te alcanza. Trapo de inmundicia. La justicia que necesita, y eso tenemos que entender nosotros, principalmente para mostrarle al mundo que no conoce. Todo ser humano, toda persona, para ser justificado delante de Dios, ser salvado de la ira de Dios, necesita de la justicia de Dios. Tiene que cubrirse con la justicia de Dios, pero también está mal dicho porque no nos podemos cubrir nosotros con la justicia de Dios. ¿Dónde compramos la justicia de Dios? ¿Dónde vamos a buscar justicia de Dios? ¿Cómo alcanzo la justicia de Dios? Dice que por medio de la fe. Yo tengo fe, pero la fe en Cristo. Yo tengo fe en Cristo,
fe en las obras de Cristo. ¿Y cómo hago para tener fe en las obras de Cristo? Usted cuando predicó el Evangelio a alguien, usted si le dijo, tenés que creer en Jesucristo, y la persona le miró y le dijo, sí, yo creo, a mi manera creo, pero la evidencia que no creyó nunca es que su vida sigue igual. La evidencia de la fe es cuando nosotros entendemos que Él, el Señor, el Hijo de Dios, murió en la cruz por mí y algo tiene que pasar. Ese amor me tiene que impactar, tiene que romper con mi vida, tiene que crucificarme también mi carne juntamente con Él, como decía el apóstol Pablo. La justicia que necesita todo ser humano, toda persona de este mundo para ser salvo de la ira de Dios es la justicia de Dios. Porque el Evangelio es el resumen de la obra de Dios. Presenta la ley, pero también presenta la justicia de Dios, gratuita por medio de la fe. El Evangelio, el apóstol Pablo cuando decía en Romanos 1:17, porque el Evangelio es poder de Dios, con el Evangelio el pecador pasa de muerte a vida, de condenación a salvación, de maldición a bendición, de condenados a ser declarados justos. Solamente el poder de Dios, escuche bien, solamente el poder de Dios puede salvarnos de la ira de Dios. Solamente el poder de Dios puede salvarnos de la ira de Dios. Solamente la justicia de Dios. ¿Y quién es justo? Si me preguntan o si le preguntan, ¿y quiénes son los justos? Los que hacen justicias. Acá hablando de la doctrina de la justificación, justo es aquel que está de acuerdo con la ley. Alguien que no tiene problema con la ley. El Evangelio presenta la ley de Dios, por eso dice, aparte de la ley también Dios manifestó su justicia. El Evangelio presenta la ley de Dios como una luz, decía hace un momento, para mostrar la condición humana. Esa ley de Dios que es santa, buena y justa, destruyó todos y sigue destruyendo todos los argumentos considerados buenos por el hombre. La ley lo que hace es destruir nuestra reputación, que tanto nos importa a nosotros. ¿Sí? Nosotros nos presentamos bien peinadito, bien cambiadito. Acá hay un hombre, y con la Biblia bajo el brazo, acá hay un hombre santo. Viene Dios y dice, sos un pecador. Pero yo no hice nada. Pero Dios me dice, yo conozco tu mente y tu corazón. Y tengo que decir, sí, Señor. Eso es lo que hizo la ley de Dios. Eso es lo que hace la ley de Dios. El apóstol Pablo por eso dice, no solamente fue presentada la ley de Dios, aparte de la ley, también su justicia. Y la evidencia que la ley evidenció, que la justicia de todo hombre es como un trapo de inmundicia, como le dije hace un momento. La ley sentenció a toda la humanidad. ¿Sí? Lo que hizo la ley. Nosotros tenemos que entender, para predicar el Evangelio, tenemos que tener en cuenta la ley de Dios. La ley sentenció a toda la humanidad y la ley de Dios dejó a toda la humanidad bajo el juicio de Dios, a todos. La ley sentenció a toda la humanidad bajo el juicio de Dios sin que importe la raza, no importa si es judío o griego, no importa la cultura, no importa la religión o el nivel social, el nivel académico, toda la humanidad quedó encerrado bajo la categoría de pecadores, todos pecadores, dice Dios. La ley mostró que no tenemos ni el más mínimo mérito delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo, y yo lo voy a leer, usted escúcheme atentamente, en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley vino a ser nuestro ayo, el ayo era el tutor que llevaba al niño, vamos, te voy a enseñar de la mano. Lo llevaba hasta el profesor, era el que lo cuidaba o le enseñaba. La ley nos tomó de la mano y nos llevó a Cristo para que seamos justificados por la fe.
Así usó Dios la ley a favor nuestro. Esa ley que nos era contraria porque no podíamos obedecerle a Dios. Esa ley también fue la que Dios usó para guiarnos a Cristo. Porque Dios siempre revela su ley, pero también muestra su justicia, su gracia. En el monte Sinaí Dios le entregó a Moisés, ¿se acuerdan? La tabla de la ley. Dios le dijo, debes vivir mi pueblo de acuerdo a mi ley. Mi ley tiene que regular la conducta de mi pueblo. Y tiene que ser obediente a toda mi ley. Pero Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir la ley. Y también en ese mismo monte Dios le dio el diseño a Moisés para el altar de sacrificio, para el santuario, para el tabernáculo, donde el hombre iba a poder expiar sus pecados. Ahí muestra Dios su justicia y su misericordia. Por eso el apóstol Pablo dice, fíjese lo que dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todos los sacrificios del antiguo pacto apuntaban a Cristo. Dice 22, yo quiero que usted fije su mirada en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, el 21 quiero leerlo. Pero ahora, aparte de la ley, este versículo que quería leer en ese momento, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. El apóstol Pablo le está diciendo, no es un nuevo sistema de salvación que Dios me reveló a mí ahora. La justicia de Dios no es algo que se me acaba de ocurrir a mí como una nueva manera de ser justificado delante de Dios, sino que esta justicia de Dios ya ha sido testificada, anunciada por la ley y los profetas. Le está diciendo, no es una doctrina nueva. Dios siempre manifestó su ley, su justicia, por medio de la ley y los profetas. Esta justicia no es un sistema nuevo de salvación. Esta justicia, la justificación por fe y por gracia no es una idea de Calvino, no es una moda de la iglesia reformada, sino que Dios ya lo anunció por medio de la ley y los profetas en el antiguo pacto, en los tiempos antiguos. La justicia de Dios fue revelada por la ley y por los profetas. Marque, por favor, allí en el texto que estábamos leyendo, si puede acompañarme al Antiguo Testamento, el Salmo 31:1. Vamos a ver solamente algunos versículos donde afirman esta declaración del apóstol Pablo. Salmo 31:1. David decía en este salmo, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¿Quién alguna vez oró así? Señor, solamente confío en ti. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu misericordia, decimos nosotros. Acá dice David, líbrame en tu justicia. Le está diciendo, cúbreme con tu justicia, porque yo no soy justo. Cuando vaya delante tuyo, Señor, oh gran juez, no hay nada bueno en mí, no hay nada justo en mí, así que necesito tu justicia. Líbrame en tu justicia. El profeta Habacuc, ya lo citó Pablo en el capítulo 1 en Romanos, pero vamos a Habacuc 2:4. Vamos a leer la segunda parte. Solamente para que usted vea, ya sé que estoy seguro que usted lo sabe. Mas el justo por su fe vivirá. Está diciendo, Dios dice, cuando Habacuc cuestionaba si Dios estaba siendo injusto, ¿por qué castigaba a Israel con un pueblo hereje, pagano? Y Dios dice, ya va a llegar mi juicio. Y solamente los que van a permanecer en pie, los que no van a ser castigados, condenados, serán los justos. ¿Y quiénes son los justos?
aquellos que crean. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc no tenía tanto entendimiento como nosotros. La fe es algo así que no se ve, la fe. Todos tienen fe. Pero la fe que salva, la fe que justifica es la fe puesta en el Hijo de Dios, en Cristo, en las obras del Hijo de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 15. Estamos viendo que la justificación por fe, por medio de la fe, no es algo nuevo. El apóstol Pablo lo dice. Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Aquí habla de Abraham, que en el capítulo 4 de los Romanos también vamos a ver, Pablo va a comenzar a hablar de Abraham. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová. ¿Quién le creyó? A Abraham, le creyó la promesa. Dios le habló y Abraham dijo, yo siempre digo que Abraham ya era reformado porque él era solo escritura, no hay escritura, pero era solo palabra. Si Dios lo dijo, así es. Y no entró otra palabra en su mente, en su corazón, que la palabra de Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le dice que, ¿qué quiere decir? Lenguaje moderno. Una paráfrasis de este texto es: Abraham le creyó a Dios y Dios lo salvó. Abraham le creyó a Dios y Dios lo justificó. ¿Por qué? Solamente por creerle a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ya fue esto anunciado, fue predicado, fue dicho por los profetas, por la ley y por los profetas. Vamos a ir al Salmo 32, algo que también en el próximo capítulo el apóstol va a citar, ya el último del Antiguo Testamento, después continuamos con Romanos. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, decía David. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David decía, bienaventurado, dichoso de aquellos que sus transgresiones han sido perdonadas, que se presentaron delante del juez y el juez no los declaró culpable. Bienaventurados cuyos pecados fueron cubiertos, decía David, 1200 años antes de Cristo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El hombre compareciendo delante del juez y el juez le dice, no veo pecado en vos. ¿Quién será ese hombre? Dice David. Los que están en Cristo. Usted, si está en Cristo. Volvamos a Romanos, para que quede claro que esto también fue testificada por la ley, la justificación por fe y por los profetas. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Esto es el fundamento, el centro de la fe cristiana. Si usted no conoce o duda de esto, agárrese de la silla. Temo decirle que no es cristiano. Temo decirle que no es cristiano. Si usted piensa que si hoy se muere se va a ir al cielo porque usted vino hoy a la iglesia, está equivocado. La justicia de Dios por medio de la fe. No dice por las obras, por lo que hizo o por lo que hará. Por la fe en Jesucristo. En Jesucristo. Y siempre aclaro yo cuando digo la fe por medio de la obra y alguno descansa y dice, bueno, yo pensaba decir algo, yo que pensaba ir a evangelizar esta tarde no voy. No. Las obras es el fruto de un buen árbol. Si no tiene fruto, entonces quiere decir que no es un buen árbol.
es pura palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Yo imagino esta carta leída en aquella congregación romana donde había judíos. No hay diferencia. Entonces, de hecho, ¿para qué? En vez de mirar el regalo de Dios, gratuito. 23. Por eso digo que la ley agarra el historial de méritos, agarra la reputación del hombre. Esa reputación, veo que usted a veces no quiere que se enteren los vecinos que usted grita, que usted se enoja, que usted discute con su esposa, que usted, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no quiere ni quiere, si viene el pastor, usted empieza a esconder la botella de vino, usted empieza a borrar el historial de YouTube por la duda del pastor Gabriel que está viendo. Esa reputación que uno cuida. La ley lo que hace, le hace pedacitos y le destruye. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuán bueno se considere o se perciba el ser humano, todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuál sea el trasfondo de la vida de las personas, no importa. No importa si es judío, religioso, moralista, etcétera, etcétera. No hay diferencia. Solamente se van a salvar los que tengan el favor de Dios, hayan recibido la capacidad de poder creer en Jesucristo. Vamos a aclarar eso de la justicia por la fe. Esa fe salvadora es un regalo de Dios. Eso dice la Biblia. Es un regalo de Dios. Es un regalo. Si es un regalo, no podemos gloriarnos en nada. Por ahí vieron que ustedes conocen a algunas personas que se consideran inteligentes y se dice, yo soy inteligente. Como si eso es un regalo de Dios. La fe salvadora, la fe que nos permite poder creer que Jesucristo vino a este mundo, el Hijo de Dios, y murió en la cruz por mí, por mis pecados, por mí, es un regalo de Dios. La fe por sí misma no salva a nadie. No, yo tengo fe. Así cantaba alguien alguna vez, yo tengo fe, yo tengo fe. Esa fe no lo salvó, ni lo va a salvar. La fe es un medio. La fe es un medio. La fe sola no salva. La fe es un medio. No, murió y tenía fe. ¿Fe en qué? No sé. Tenía fe. Él era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque hacía cosas. Eso no salva a nadie. Aclaremos bien, entiéndalo bien. La fe es un medio. La fe en Jesucristo es la que justifica. La fe es la luz que Dios enciende en la vida del pecador. Es una luz, es como un lente que Dios le da para que pueda ver a Cristo. Es la luz que enciende Dios a los perdidos, a los pecadores que están perdidos, viven en tinieblas. Un día Dios encendió la luz de aquel Saulo de Tarso y vio y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa luz que se enciende, que se encendió en la vida de aquellos que fuimos alcanzados por Dios, para que pueda contemplar a su Hijo. La Trinidad operando en esta obra de la justificación por fe. Escuche bien, la Trinidad operando en el pecador. La Trinidad, el Dios Trino, trabajando para salvar un pecador. Dios Espíritu Santo, luego de darle vida al pecador, aclaro, le da la vista, que era ciego el pecador, él tiene vista espiritual. Eso se llama fe, la vista. El pecador que estaba totalmente cegado ahora puede ver a Dios Hijo, que fue enviado por el Dios el Padre a morir en la cruz para justificarlo. Esa es la justificación por fe y por gracia. No alcanza si alguien dice yo tengo fe en Jesús. Tampoco alcanza. Pero también le dijo, pastor, no dije así, no me entendió bien. Tenemos que tener fe en la obra expiatoria de Cristo. Que Cristo
vino a morir el Hijo de Dios, santo, que estaba en el cielo siendo adorado por ángeles, vino a este mundo, se humilló, tomando forma de un ser humano, renunció a los privilegios de Dios, renunció a todos los poderes de un Dios, pero seguía siendo Dios y vino como hombre, 100% Dios y 100% hombre, la naturaleza de Cristo. Vivió una vida perfecta, fue justificado injustamente por pecadores, fue crucificado en la cruz, y cuando tenemos y recibimos el entendimiento de Dios, decimos, el Hijo de Dios murió por mí. Yo merecía morir en lugar de Él, pero Él ocupó mi lugar. Esa capacidad no está en el intelecto, no está en la lógica, sino las cosas espirituales se le disciernen en el espíritu. Es solamente por eso que nadie puede ser justificado por sí mismo. Solamente Dios es el que puede justificar, salvar a un pecador. ¿Qué es la justificación? Alguien que fue justificado por Dios está ahora en una relación correcta con Dios. La justificación es mucho más que ser declarado inocente. Estar parado frente al juez, que el juez te diga inocente. Bueno. Es una condición eterna la justificación. Para que lo entendamos bien, voy a usar una ilustración. Supongamos que una persona cometió un delito, un delito mató a otra persona, un asesino, ¿no? Mató a otra persona. Entonces viene la policía, se lo lleva preso. Esta persona asesina busca a un abogado, un hábil abogado. Este abogado busca pruebas, testigos, para convencer al juez de su inocencia. Y logra convencer al juez. El asesino comparece delante del juez, su abogado presenta todas las pruebas necesarias y el juez es convencido porque las pruebas eran buenas y lo declara inocente y lo deja libre. Esa persona fue declarada inocente, pero en realidad no es inocente. No es inocente. Por eso dije que la justificación es mucho más que ser declarado inocente. Esa persona, en el ejemplo, no irá a la cárcel, pero vivirá presa de la culpa, porque su conciencia lo vivirá acusando. Esa persona no es culpada por la justicia, pero sí por su conciencia, y su condición personal no es inocente. Lo maravilloso de la justificación es que Dios nos declara inocente y nos hace nueva criatura. Esa es la gran diferencia. Nos perdona todos nuestros pecados, porque todos nuestros pecados fueron pagados por la sangre de su Hijo. Nos imputa la obediencia de Cristo. Y la justicia de Dios, y la evidencia de la justicia de Dios, es lo que dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, estamos en paz para con Dios por medio de Jesucristo. El que ha sido justificado no está como el ejemplo de que el juez le declaró inocente, sino el que fue justificado por Dios vive en paz, tiene paz. No es un culpable declarado inocente arbitrariamente, sino alguien que fue hecho libre de todo pecado, libre de toda culpa, y Dios les regala su paz. Esa es una nueva condición, la de justificado. El apóstol Pablo, en el versículo 23, dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el ejemplo recién veíamos que aquella persona que cometió un delito fue declarada inocente por artimañas injustas, pero en el caso que Dios nos justificó, fuimos librados de
del pecado, pero también de la culpa. Dice el versículo 24. Pues acá tenemos que prestar mucha atención. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá Pablo dice, no solamente la muerte de Cristo solucionó nuestra situación legal delante del juez, nuestra situación legal porque el pecado es la transgresión a la ley de Dios. No solamente fuimos declarados justos, ¿sí? Es como si usted hubiese tenido un montón de multa de tránsito y después desaparecieron, sino que fuimos declarados justos. El asesino ya no es asesino, sino es transformado en hijo de Dios, como lo fue el apóstol Pablo, transformado, sino que también dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, habla de la redención, la doctrina de la redención habla de que fuimos libertados, éramos esclavos, pero fuimos comprados por la sangre de Cristo y ahora somos libres y somos esclavos, pero de Cristo, pero por amor. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, dice el 25, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No es que ya terminamos, no. Otra vez el apóstol Pablo en el versículo 23 usa el lenguaje universalista. Todos pecaron, todos están destituidos de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí vamos a ver qué es lo que dice acá. La justificación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y Jesucristo es el Redentor. Gratuitamente, dice. Y esto es importante, porque siempre nosotros tenemos que hacer algo como para... Todo es por mérito. Si uno hace algo, recibe algo, ¿no? Todos pensamos que Dios también obra de la misma manera. Yo hago algo para que Dios me dé algo. Y muchas falsas iglesias usan ese argumento como para manipular. Tenés que hacer algo para que Dios te dé algo. Nosotros entendemos lo que dice la Escritura. Dios no nos dio algo, sino que nos dio todo en Cristo. Todo. Todo. Aquel que entendió esto, entonces dice, Señor, todo es tuyo. Estamos obligados, pero por amor. Eso es lo maravilloso. Todo por mérito en este mundo, ¿sí? Si usted quiere sacar un préstamo del banco, tiene que demostrar con documentación su solvencia. Y el banco evalúa su situación y dice, bueno, te doy el préstamo. Si alguien quiere un puesto laboral, tiene que demostrar sus méritos académicos, su experiencia, su honestidad, muchas cosas para a ver si le dan aquel empleo que él busca. Dice que fuimos justificados por gracia, gratuitamente. Nosotros delante de Dios no pudimos presentar nada. Nuestra solvencia espiritual no teníamos. Bancarrota espiritual. Nuestro legajo de vida, pecadores, al no dar más. No calificábamos para ser hijo de Dios. No calificábamos ninguno para ser hijo de Dios. Ninguno. Ahora le miro toda la cara. Ninguno calificábamos. Pero calificábamos para algo. Yo creo que ni para diablo calificábamos. No calificábamos para hijo de Dios. Pero dice que fuimos declarados justos mediante la fe en Cristo, gracias a los méritos de Cristo. Nosotros necesitábamos ser obedientes a la ley, Cristo nos entregó su vida obediente. Necesitábamos perdón para nuestros pecados, Cristo cargó en su cuerpo el castigo que merecíamos. Necesitábamos una vida nueva porque nuestra vida estaba totalmente arruinada, Cristo murió para darnos una vida nueva. Necesitábamos vivir en santidad luego de recibir esa nueva vida. Cristo nos dio su Espíritu. No teníamos nada.
Nos calificábamos, y suena, ni para demonios calificábamos siquiera. Siendo justificados gratuitamente, fíjese el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí hay como una redundancia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, aquí está la clave, la palabra clave, la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos redimidos, comprados a precio de sangre. No fue solamente el juez decretó el que merece condenación eterna, yo, porque soy rey soberano, lo declaro inocente. Eso sería un juez corrupto. Sino que el juez, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es infinitamente bueno, pero también infinitamente justo, esa justicia, vio cuando usted ve en la noticia, violaron a un niño, mataron a un anciano para robarle, usted le nace del pecho sale algo, una bronca, ese merece la muerte, ese hombre. Dios, nosotros que somos pecadores, injustos, pensamos así, cuánto más Dios que es justo. Toda nuestra vida pecaminosa, la vida de los que vivieron antes de Cristo y fueron justificados. Alguien dijo que Dios justificó a Abraham, justificó a David y a todos. Un pastor dice que Dios pagó con una tarjeta de crédito. Después le llegó el resumen a su hijo. Toda nuestra vida, su vida de pecado. No, Dios no la pasó por alto así, bueno, me olvido, la tiro al fondo del mar, ya está, no, sino que pagó el castigo, lo pagó Jesucristo. Por eso fue castigado como fue castigado Jesús en la cruz, por todos nuestros pecados. Y por eso fuimos redimidos por Él. ¿Cómo es posible que ese Dios justo, santo, perdone a pecadores? No lo hizo arbitrariamente, mis hermanos. Sería un juez el más corrupto de todo el universo. ¿Cómo es posible que Dios perdone y declare justo a pecadores gratuitamente? La respuesta está por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso lo que justifica es justificados por medio de la fe, pero la fe en Cristo. Pero no solamente en el nombre de Cristo, ni en una cruz que puedo llevar colgado, no, en la obra que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Eso nos justifica, fuimos redimidos, es decir, fuimos hechos libres de la esclavitud, de pecado, y libertados, fuimos justificados por gracia. Versículo 25, por eso dice el 25, ¿a quién Dios? Está hablando de Jesucristo, a Cristo, ¿a quién Dios? A su Hijo, ¿a quién Dios? A nuestro Salvador, ¿a quién Dios puso como propiciación? Otra palabra clave que aparece, por medio de la fe, propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en la Pascua, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Por qué pasado por alto los pecados? Porque nos cubrió con su sangre. Cuando Satanás levanta su dedo acusador para acusar a uno que fue justificado, el Padre lo mira, para que entendamos, lo ve cubierto por la sangre del Hijo de Dios. Mi Hijo pagó por todos los pecados. Mi Hijo pagó por todos los pecados de Él. Quiero que ahora me preste más atención que nunca. La justicia de Dios quedó satisfecha, está diciendo. La ira de Dios que fue manifestada, fue expresada por Pablo en el capítulo 1, que Dios está irado contra todos los pecadores, está enojado por causa de la justicia y la causa de nuestros pecados, la ira de Dios, la justicia de Dios quedó satisfecha cuando la sangre de su Hijo fue derramada en la cruz. Dios castigó, y si el Espíritu de Dios está en usted, trabajando en este momento, obrando, dándole entendimiento, estoy hablando de usted,
Dios castigó todos tus pecados en el cuerpo de su Hijo. La justicia de Dios quedó satisfecha por todos tus pecados cuando la sangre de su Hijo fue derramada en la cruz. Dios descargó toda su ira santa en el cuerpo de su Hijo a causa de tus pecados. Por medio de la fe, cuando habla del versículo 25, por medio de la fe en la sangre de Cristo, esa sangre derramada, sirvió para aplacar la ira de Dios. Por eso dice, Dios puso a su Hijo como propiciación para manifestar su justicia. ¿Qué es propiciación? ¿Qué es esa palabra tan rara y que la escuché alguna vez? Propiciación. Por eso, cuando alguien dice, la Biblia fue escrita por los hombres, sí, fue escrita por los hombres, pero inspirada por Dios, porque ninguna mente humana pudo expresar, plasmar en un libro tanta sabiduría y perfección. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio el diseño a Moisés allá en el monte Sinaí, le dio el diseño de un arca, el arca de la alianza, que tenía que estar en el lugar santísimo esa arca. El arca del pacto, se la conoce también. Ese cajón, ese cofre, que era de madera, de acacia, cubierta de oro, tenía una tapa. En esa tapa tenía que haber dos querubines, así mirándose uno a los otros con sus alas extendidas. Pero esa tapa tenía una particularidad, a diferencia de todo el cofre, era de oro macizo. Esa tapa del arca, de ese cofre, se llamaba propiciatorio. Era de oro macizo. Dice en el día de la expiación, en el conocido Yom Kippur, el sumo sacerdote, en el antiguo pacto, presentaba a Dios los sacrificios de animales para la expiación del pueblo de Israel. Así era en el antiguo pacto, antes de Cristo. Luego el sumo sacerdote tomaba la sangre de los sacrificios y la rociaba en el lugar santísimo, rociaba la sangre sobre el propiciatorio, es decir, sobre la cubierta del arca del pacto. Fíjese todo cómo todo apuntaba ya a Cristo. El propósito de esta ceremonia era apaciguar la ira de Dios, propiciando la expiación. Dios dice, voy a matar a todo mi pueblo porque son pecadores. Yo les di mi ley y siguen pecando. El sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación del Yom Kippur, que se conoce ese día, sacrificaba un animal, agarraba la sangre de ese animal, entraba al lugar santísimo, rociaba sobre el propiciatorio, diciendo, Dios, ha sido derramada sangre para que tu ira sea aplacada, tu enojo por tu justicia y el pecado de los hombres. La palabra propiciatorio en el hebreo se traduce con el término, caporet, creo que se pronuncia así, no sé si está bien pronunciado, indica lugar de expiación. Escuche bien qué significa: pacificar, expiar, cubrir y reconciliar. Era el lugar en donde, en la cubierta del arca de la alianza, se llamaba propiciatorio porque allí era donde el pueblo pecador se encontraba simbólicamente, se unía simbólicamente, se reconciliaba simbólicamente con Dios. Cristo es nuestra propiciación. Estamos reconciliados con Dios por medio de Él, pero por medio de su sangre. Por eso dice, vamos a leer el versículo 25 con más entendimiento ahora. ¿A quién Dios puso? A Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si se habla de propiciación, se habla de derramamiento de sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Le leo en la versión, la Biblia de las Américas, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, para que en su tolerancia o paciencia
Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. El juez del universo es justo. No va a quedar, esto también tiene que saberlo todo el mundo. Y los encargados de difundir esta noticia somos nosotros. Nosotros somos los encargados. Dios nos encomendó, nos confió una noticia. Escuche bien entonces. Todo el mundo tiene que saber, y como le dije la vez pasada, llegue a su casa y dígale a los que quedaron en su casa, que Dios no va a dejar ningún pecado absoluto, ni el más pequeño, sin castigo. Dios va a castigar todos los pecados. Porque si Dios dejara un pensamiento sin castigar, no sería justo. Y si Dios dejaría de ser justo, dejaría de ser Dios, se convertiría en diablo. No deja ningún pecado. No, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno, por eso mandó a su Hijo que muera y derrame su sangre y allí castigó todos mis pecados, todos los pecados de la iglesia. Pero los que están fuera de Cristo recibirán toda la ira de Dios. Eso tiene que saber el mundo. Por medio de la fe recibimos esa justicia. Por medio de la fe en la sangre de Cristo. No se olvide de esto. Por medio de la fe en la sangre de Cristo. No, yo tengo fe en Cristo. Yo tengo fe en Cristo. Tengo fe en Jesús. Si no entendemos que Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, derramó su sangre para pagar mis pecados, entonces no entendí lo que es la justificación por fe y por gracia. Porque la sangre del Hijo solamente aplacó la ira del Padre. Solamente su sangre aplacó la ira. Por eso no importa que nadie diga yo fui bueno, no, si no está bajo la sangre de Cristo, si no estás bajo el sacrificio de Cristo, estás bajo la ira de Dios. Dios es infinitamente bueno, quedó demostrado en la cruz. Dios es infinitamente justo, quedó demostrado en la cruz. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora entendemos, creo claramente, que es su justicia, a fin de que Él sea el justo. Cristo es el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo, al que justifica en la fe de Jesús. Solamente somos justificados por su justicia y no por la nuestra. Dice en la otra versión, la Biblia de las Américas, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Solamente Dios nos puede justificar. Quiero concluir no con una ilustración, no quiero concluir con una historia ficticia. Quiero concluir con lo que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, profetizaba 750 años antes de Cristo, aproximadamente en Isaías 53. Isaías 53, 3 al 5 solamente. El profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu de Dios. Quizás la mente del profeta no entendía lo que profetizaba, pero nosotros con mucho más entendimiento de este lado de la cruz, vemos más claramente a Cristo. Despreciado, está hablando de mi Señor. Y está hablando, si fuiste justificado, de tu Señor. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Está hablando del pecado.
y sufrió nuestros dolores, los castigos que merecíamos nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por mis rebeliones, por tus rebeliones. Molido por mis pecados, por tus pecados. El castigo de nuestra paz, para que hoy tengamos paz. Dios lo castigó. El castigo fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. A veces pensamos que solamente se trata, minimizamos el sacrificio de Cristo que va a curar mi cáncer. No, está hablando de algo mucho más grave que el cáncer. Está hablando de la muerte que produce el pecado, de la condenación que produce el pecado. Para eso fue derramada la sangre del Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a entender siempre el Evangelio de Jesucristo. Oramos.